¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un honor, un gusto el poder saludarles nuevamente para un estudio más, y el día de hoy quiero traer a ustedes un estudio muy importante, creo yo, y más por los tiempos que estamos viviendo tiempos de gran ataque a la familia, a lo que fundamenta esta sociedad de alguna u otra manera. Entonces el día de hoy quiero traer este mensaje principalmente, y me voy a centrar en el varón como líder del hogar. Ahora, quiero traer el ejemplo de Job. Job fue un hombre ejemplar. Él es el arquetipo del varón del tiempo tanto antiguo como moderno, o por lo menos debería de serlo. Creo que la historia del capítulo 1, del versículo 1 al 5, nos va a dar un esquema muy importante acerca de cómo debe ser un líder de hogar. Y Job es un hombre que modela de una manera tan perfecta cómo debería ser un hombre en su hogar, principalmente en el contexto de su hogar. Así que voy a darle lectura a los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de Job, y posteriormente vamos a pasar a estudiar las implicaciones y a extraer todo lo rico que podemos tener de él. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En primer lugar, vemos que Job era un hombre intachable, un hombre temeroso de Dios. Y creo que eso es muy importante para nuestra generación. Que nuestros hijos, que nuestra esposa, que las personas que nos rodean nos vean como hombres de Dios. Que no seamos personas de doble cara, que seamos moralmente intachables. Vemos que en el Nuevo Testamento es una característica muy importante para el hombre que va a presidir en una iglesia, para todo aquel que ha sido llamado a ser un obispo, un pastor en alguna determinada iglesia. Es muy importante que este hombre sea intachable moralmente hablando. Muchos hijos se quejan hoy de que sus padres les dan órdenes, pero asimismo los padres no son un ejemplo a seguir, y esto dificulta a veces la crianza en el hogar, ¿no? Por eso vemos el día de hoy muchos hijos frustrados, hijos que dicen yo no quiero ya vivir en mi casa, y no me dan ganas de obedecer a mi papá porque él me dice una cosa y hace totalmente otra cosa él. Entonces yo creo que la consistencia es muy importante en todo aquel líder de hogar, en todo aquel varón que Dios lo ha llamado a liderar una familia. Así que esto es muy importante, ¿no? Que seamos hombres intachables, que seamos hombres moralmente capaces de dar el ejemplo a nuestros hijos. Y es así como se le describe a Job en los primeros versículos: un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonitas características, ya las quisiera yo tener todas y cada una de estas que menciona Job, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Y dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. El término era más grande que todos los orientales ya nos dice de la importancia que Job tenía en la sociedad. Al parecer, Job era un hombre rico, por lo que se menciona aquí.
porque tenía muchos animales, tenía muchas yuntas, que para aquel tiempo se utilizaba mucho para labrar la tierra y ejercer trabajo de campo. Pero hay algo interesante, que Job tuvo 7 hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las características que podemos resaltar de este pasaje es que Job era un hombre rico y que probablemente, y lo más seguro es que tenía demasiadas ocupaciones. Tenía muchas cosas que hacer, tenía que administrar su tiempo para estar cuidando de toda su casa, ¿no? De todas sus pertenencias. Job tenía que tener tiempo para dedicarlo a su negocio, a su familia. Pero también dice que él tuvo 7 hijos. Tuvo 7 hijos. 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. O sea, en total, Job tenía 10 hijos. Y lo que vemos entonces era que Job debía de tener tiempo para su familia, para sus hijos, para dedicarlo a ellos. Ahora, en el versículo 5 dice algo importante. Y acontecía, en el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Al parecer, la referencia a que los hijos de Job hacían banquetes en sus casas en su día puede ser una referencia a los cumpleaños de los hijos de Job. Entonces, se nos dice que los hijos hacían fiesta de cumpleaños y mandaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Al parecer, los hijos de Job ya estaban grandes, por lo que dice el pasaje. El pasaje dice que los hermanos enviaban llamar a sus hermanas. Eso nos habla de que ya eran adultos. Lo más probable era que eran adultos los hijos de Job. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, de que Job era un hombre rico, lleno de ocupaciones, y tenía 7 hijos. Pero mira lo que va a hacer Job. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, del party, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Job, a pesar de ser un hombre tan ocupado, él le daba prioridad a ministrar a sus hijos. Le daba la importancia, porque es más, dice que una vez que pasaban los días de la fiesta, se levantaba de mañana. Otras versiones dicen que se levantaba de mañana temprano. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Esto es muy importante, que la familia es una prioridad, y al parecer, por lo que dice el texto, es muy probable que Job pusiera a su familia en un orden de prioridad muy importante, y quizás ponía a su familia, por lo que vemos en el pasaje, en un lugar de mayor importancia que su trabajo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, Job, cuando pasaban los días de la fiesta, dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Eso nos habla de que si celebraban los varones su cumpleaños, hay un asunto cultural ahí. El asunto cultural de aquel tiempo era que mayormente se celebraba las fiestas de los varones, como que en ese tiempo no se le daba tanta importancia a los cumpleaños de las mujeres, aunque aquí no quiero entrar en detalle, pero es un asunto completamente cultural de aquel tiempo, ¿no? Y bueno, y en otras culturas todavía al día de hoy podemos ver rasgos donde todavía el cumpleaños de la mujer no tiene demasiada importancia como el del varón. Así que, dado a este panorama contextual, podemos decir que por lo menos Job se reunía 7 veces al año con sus hijos. Por lo menos. Es posible que Job hiciera más reuniones todavía con sus hijos, y si se llegaba a celebrar el cumpleaños de sus hijas 10 veces o inclusive más, ¿no? Pero por lo menos vamos a decir que se reunían por lo menos 7 veces al año. Entonces, una vez que terminaba, por ejemplo, el cumpleaños de un hijo, después de algunos días, Job los mandaba a llamar
con un motivo especial. ¿Cuál era el motivo por el cual Job se preocupaba por ellos? El motivo lo dice el versículo 5, la segunda parte dice: porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y esa referencia a todos los días es probable que se refiera a cada vez que se reunían. Entonces, lo que podemos notar aquí es que a pesar de que sus hijos son grandes, Job tiene una preocupación. Job, la preocupación que tiene es de que quizás sus hijos han pecado y por eso los enviaba cada vez que terminaban los cumpleaños a traer y los santificaba. Eso quiere decir que de alguna manera los limpiaba, ya sea en el sentido espiritual, moral y todo lo demás, ¿no? Podía llevar a cabo estos holocaustos, estas ofrendas a Dios, pidiéndole perdón a Dios. Un sacerdote en el Antiguo Testamento lo que hacía era presentar ofrendas a Dios por el pecado del pueblo. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento ese era el principal rol del sacerdote, el interceder por el pueblo por causa del pecado. Y ofrecía animales, inclusive llegaba a ofrecer ciertos alimentos a Dios con tal de que Dios perdonara los pecados, y de esta manera se santificaban a las personas y a los seres, a las cosas, algunas cosas también. Pero aquí a Job no se le presenta como un sacerdote de un pueblo, de una nación, sino de su familia. Esto es muy interesante. Job está llevando a cabo un oficio sacerdotal, aunque no nos dice el pasaje. No nos dice el pasaje que Job era un sacerdote. Sin embargo, en el versículo 5, Job está llevando a cabo el oficio del sacerdote y como sacerdote de su hogar. Eso es muy interesante. Es algo que vemos en el Antiguo Testamento muy poco, que un hombre esté siendo sacerdote de su hogar. Sí podemos ver muy a menudo sacerdotes de un pueblo, de una nación, pero no es muy común ver a un hombre siendo sacerdote de su hogar, con la función del ser sacerdote de su hogar. Y Job es un ejemplo de ello. Entonces, lo que podemos notar aquí es que a pesar de que sus hijos tienen una edad avanzada, son grandes, Job todavía se preocupa por ellos. Alguien podrá decir, no, mis hijos ya son demasiado grandes, yo ya no tengo que preocuparme por ellos, ya ellos saben, tienen que hacer lo que ellos ya saben lo que tienen que hacer para estar bien en la vida. Sin embargo, Job nos muestra de que no siempre es así. El padre debe de tratar de preocuparse aun cuando sus hijos ya son grandes. Ahora, puede ser que tus hijos ya sean casados, puede ser que tus hijos ya tengan una vida hecha. Sin embargo, creo que cada padre, tomando el ejemplo de Job, debería hacer un esfuerzo por cada día, o no sé si cada día, pero por lo menos como lo hacía Job 7 veces al año. Yo no sé cuántas veces un hombre pueda organizarse para santificar a su familia, pero hacer algo con el propósito de traer a sus hijos a Dios. Esto es algo que creo que hemos perdido como cristianos, pero creo que es importante retomar, ¿no? Y más al ver el ejemplo de Job. Alguien puede decir, pero eso pertenecía al Antiguo Testamento. No quiero ser muy profundo teológicamente, pero el punto aquí es que Job fue inclusive anterior al pacto abrámico. Lo que quiero decir con esto es que para aquellos que dicen eso pertenecía al antiguo pacto, bueno, hay una serie de argumentos por los cuales creo que deberíamos de rescatar esta tradición que el día de hoy no voy a defender, simplemente que creo que es importante que cada varón de su hogar tome la iniciativa como lo hacía Job. Él dice que una vez que sus hijos se iban, tomaba la iniciativa de enviarlos a llamar y decirle, vengan hijos, voy a realizar una ofrenda a Dios porque quizás han pecado. Ahora, aquí vemos otra cosa, que Job tenía una sospecha santa. Así lo pone el autor del libro del cual estudié esto, una sospecha santa, en el cual Job dice, es probable que mis hijos hayan pecado, o es posible, no sé, pero dice quizá, el término que utiliza Job es quizá habrán pecado mis hijos, porque hay familias o hay padres que dicen, no, mi hijo es
es intachable, o mi hijo es imposible que haya hecho esto, mi hijo es un dulce, no creo que esté haciendo malas cosas. Sin embargo, creo que debemos ser como Job. Debemos de tener una sospecha santa de pecado, en el cual, digamos, no es que ¿quién de nosotros puede estar libre de pecado, no? Inclusive Jesús, cuando se refirió a los fariseos, les dijo que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Y creo que ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos, inclusive desde un punto de vista teológico, nadie está libre o completamente libre del pecado. Entonces, creo que todo líder de hogar debe de tener la iniciativa de cuidar de sus hijos espiritualmente, como lo hacía Job. El día de hoy tenemos un problema de que el líder del hogar no está tomando su lugar, no está tomando su posición en el lugar, no está tomando la iniciativa de ser el sacerdote de sus hijos, de su esposa, y por lo tanto tenemos muchos problemas familiares, tenemos familias fracturadas, tenemos familias o esposos que ya no quieren continuar con su matrimonio por lo mismo, por una falta de autoridad. Y con autoridad no me refiero a mandar en el hogar, sino como dijo Jesús, el que quiera ser el líder, el que quiera ser el más grande entre nosotros, tiene que ser nuestro servidor. El hombre, como cabeza de su hogar, tiene que ser el que sirve a su esposa, tiene que ser el que sirve a sus hijos, tiene que ser el que se preocupe por ellos, como lo hacía Job. Job tenía una preocupación santa por sus hijos, y al día de hoy estamos viendo que como varones, muchos de nosotros hemos caído en el pecado de no saber guiar a nuestra familia, de no tener la iniciativa, de no ser el sacerdote del hogar. Por lo tanto, quisiera decirles que Job termina, el libro de Job en el versículo 5 termina de esta manera. De esta manera hacía todos los días. Era algo que Job hacía regularmente. Era el sacerdote de su familia y lo hacía regularmente, ¿no? Creo que es importante que nosotros nos preocupemos en ser el sacerdote de nuestra familia. ¿Cómo están nuestros hijos respecto a su vida espiritual? ¿Cómo están nuestros hijos respecto a su vida matrimonial, si es que la tienen? ¿Cómo están nuestros hijos respecto a su vida social? ¿Cómo están nuestros hijos respecto a su vida emocional? Yo creo que cada varón debe de asumir la responsabilidad de ser el sacerdote de su familia, como lo fue Job. Y creo que Job nos está dando el arquetipo, nos está dando el modelo a seguir, por el que cada uno de nosotros puede tener la idea de cómo hacerlo, porque muchos de nosotros podemos sentirnos un poco perdidos en cuanto a cómo le hacemos, ¿no?, para ser el sacerdote de nuestros hogares. Pero Job nos está modelando de una manera muy clara, aunque no está abarcando la totalidad que un hombre podría hacer en su casa, pero sí nos está dando un modelo muy general, y nos está dando un modelo a seguir en el cual nosotros podemos tener en cuenta para guiar a nuestra familia. Mis hermanos, espero que esto haya sido una gran bendición para ti, como también lo fue para mí, y que nosotros como varones tomemos la responsabilidad. Y recordemos que siempre que no logremos el estándar que Dios nos demanda en su palabra, un abogado tenemos para el Padre, Jesucristo, que se hizo hombre y que nos ha dado un modelo a seguir, que es precisamente el que murió por nosotros en la cruz. Así que, mis hermanos, espero que esto haya sido de grande bendición. Hasta luego, que el Señor les bendiga.